Así estamos, miren. Estamos pensando seriamente en separarnos. Yo tengo mucho miedo de estar acá adentro porque siento que nos vamos a volcar. Sí, que mierda. No, a mí me da miedo. No, se está encajando mal. Creo que está imposible esto. Dios, no. Dios, se rompió algo. No tiene freno. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal La Nube Rutera. Somos Araceli de Chile. Yo soy Nicolás de Argentina, somos pareja. Y para quienes se suman al canal, para los nuevos, las nuevas, les contamos que nosotros vivimos en este motorhome y vivimos viajando por América, cumpliendo nuestro sueño de conocer lugares increíbles. Bueno, ¿y por qué están en este video? Porque tenemos un contenido inédito que no lo conoce nadie, ni siquiera nuestra familia ni nuestros papás. Nadie ha visto el contenido de hoy y ustedes van a tener la exclusiva. Esto comienza cuando arrancábamos prácticamente el viaje y vivimos el primer accidente, pero no fue normal, fue con escándalo. Nos rescataron los bomberos. Pero no solo eso, ellos también se enterraron. Fue un momento súper crítico, terrible para nosotros y hoy día lo van a poder ver. Para introducirlos en la historia, les contamos que en ese momento nos encontrábamos recorriendo lo que es la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires y nos mencionaban muchas veces, se repetía la cascada Cifuentes. Así que con Araceli dijimos, bueno, tenemos que ir a conocerla cuando estemos cerca. Por lo tanto, cuando estábamos en la zona del Quequén, pasa el río Salado, esto está cerca de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, dijimos vamos a la famosa cascada Cifuentes. No sabíamos qué nos íbamos a encontrar porque realmente una cascada en provincia de Buenos Aires, donde todo es llano, donde hay mucho campo, era extraño, pero de todas maneras, como dije, nos mencionaron mucho esta cascada, así que dijimos vamos. Llegamos hasta una zona que estaba cerca de la cascada la noche anterior y se viene una llovizna, un chaparrón como se dice en Argentina, que pasó rápidamente, así que al otro día le decidimos con Araceli y rumbo a esta cascada. Así que al llegar al lugar decía bienvenido Cascadas Cifuentes y un pequeño cartel que mencionaba si llueve o si llovió por favor no ingrese. Vimos, el camino estaba seco, parecía firme, nos bajamos, tanteamos, así que le pregunto a Araceli, amor, ¿qué hacemos? Avanzamos. Tenía muchas dudas por mi parte, no sabía qué hacer, así que lo dejé en manos de mi compañera y que pueda tomar la decisión también. Así que ahí empezó la aventura, una aventura que se convirtió en una catástrofe, nuestra primera catástrofe. La primera vez que nos enfrentamos a una situación crítica y que no teníamos conocimiento de las redes ni sabíamos si íbamos a empezar algún día en YouTube. Entonces para mí fue súper complicado porque estábamos en una situación crítica y yo quería grabar y mi socio estaba enfadadísimo, enojado, que lo van a ver o algo y no quería que grabe. Entonces menos mal que soy porfiada y grabé estas imágenes que el día de hoy las vamos a compartir con ustedes. Y no se diga más que vamos a ver el rescate de los bomberos nos rescatan. Concha su madre. Karina. No, cagamos. No, ni en pedo. Puta la mierda. Ay, qué peligroso esto, tío. Estoy grabando acá escondido porque Nicolás me va a matar. Quiso venir a una cascada y el barro está en esta parte, por lo menos parece que ya se calma. Un poco complicado. Se vino un poco para acá y nos quedamos enterrados. Y ahora yo creo que nos va a tener que venir a sacar a alguien. Porque no hay forma. No, aquí sí que no hay forma de salir. Y él me dice, amor, no vamos a pasar. Y yo le digo, si pasaste en la arena,
que está media húmeda nos va a pasar acá y me va a matar. Por eso estoy de lejos grabando. Pero es que después te vas. Vale. No le hagan caso a una persona que no sabe conducir. Nunca. Mire. Ay. Ya, pero es como que me da risa nerviosa. ¿Qué vamos a hacer? Imposible. No pudimos salir. No hubo caso. Nicolás me está odiando. Yo estoy enojada también con la vida. Ay. No con la vida. Pero estoy enojada, frustrada. Así estamos, miren. Totalmente encajados en el barro. Y vamos a ir a pedir ayuda a ver si alguien nos puede traccionar, creo que se dice. Estas son las cosas no entretenidas del viaje, que uno va un camino más o menos y confía y no. Se nos desvió, se resbaló el vehículo y nos fuimos hacia el barro con agua. Y ahí va Nicolás diciéndome, no te estás riendo cuando nos encajamos, porque a mí siempre me dan risa las cosas que me dan nervios. Y ahora me dice, ríete. Él estuvo intentando, igual, pero no hice mucho. Araceli quería que empujemos los dos ese vehículo en pleno barro con el barro que llega pasando la mitad de la rueda. Quería que lo empujemos. Esa era su solución, su propuesta. Y después le decía que le ponga piedras grandes a la rueda que está encajada, pero me dice que ya lo hice, que no tiene sentido. Nada tiene sentido. Ojalá alguien nos ayude. Por imbéciles. Igual él me echa la culpa a mí porque me dijo, pasaremos. Y yo le dije, sí, sigue la huella del vehículo. Pero él no sigue la huella del vehículo. Es que la huella igual estaba muy embarrada, llena de agua. Yo quería pasar por la parte seca y enseguida nos fuimos para el otro lado. Mala idea. Pero era la huella. No estaba tan errada yo. Pero bueno. Ojalá alguien nos ayude. La verdad es que estamos pensando seriamente en separarnos en este momento. Porque en los malos momentos se ven las parejas, no en los buenos. Apréndanlo. Y Nicolás me está sacando en cara que cuando nos estábamos enterrando, la sensación que tuve yo era que nos estábamos volcando. Entonces, como yo dije, sentí que nos estábamos volcando, yo abrí la puerta y yo me iba a tirar. Tuve la puerta abierta para tirarme en cualquier momento. Entonces Nicolás me está diciendo, claro, me ibas a dejar ahí que muera solo y tú te salvabas. Que muera aplastado y ella se iba a tirar por el otro lado. Yo le digo que es el instinto de sobrevivencia. Hay gente con la que podemos hablar a lo mejor y preguntarle ahí adelante. Ahí está llamando a la policía a ver si alguien nos puede dar una mano. Llamamos a los bomberos, pero están con una catástrofe, una explosión de gas. Una cuadra entera, nos contaron unas personas que les pedimos ayuda. Explotó por una emanación de gas que hubo y murió una persona, así que en eso andan los bomberos. Y supuestamente después de eso nos pueden dar una mano, pero vamos a seguir buscando ayuda. Ojalá nos vaya bien. Porque Nicolás, mientras estamos en el barco que está todo ladeado, miren, así de ladeado estamos, qué miedo, yo tengo mucho miedo de estar acá adentro porque siento que nos vamos a volcar. Se cayó en el barro, dice. ¿Dónde? No te veo, cochino. Me caí, fui a tirar la llana y me caí con las medias. Dios mío, qué miedo. Ya cuida Cuidado la pava, la tetilla. Ay, mierda. No, a mí me da miedo. No, a Nicolás me da miedo. No, de verdad, no, güey. Es que de verdad esta cuestión nos vamos a volcar. Constitución.
No, yo no me quiero ni mover. Así estamos. Ahora voy a poner el celular derecho. Mira, para adelante acá vas a ver mejor. Así estamos. Enfocame a mí como estoy parada y se va a ver. ¡Jack! ¡Jack! Sí, joder, no, terminamos acá. Ahí vemos una luz roja, pero no sé, nosotros llamamos... ¡Ay! Se me trabó la lengua. Llamamos hace 15 minutos y viene la luz roja por acá. No me digas que se la pero voy a llorar. Nicolás, viene la luz, sí. Pero, mi amor, toma el mate porque se va a dar vuelta. No voy a llorar. Pero ¿cómo nos van a ayudar tan rápido? Les juramos que llamamos hace 15 minutos, 20. Ya. Dios, gracias. O sea, creo que son los bomberos. Yo creo que sí. Yo acá estoy grabando escondida porque pienso que nos pueden retar. Cómo sacan a la nube los bomberos de Oriente, Buenos Aires. La verdad es que estamos demasiado agradecidos, solos no hubiésemos podido. Esperemos que... Uy, se está encajando mal. Dios. Acá me llevo mi balde con barrito y veo que no sale, va orillando y orillando. Uy. La verdad que todavía no sale. Ay. Que acaba orillando todo este barro, miren. Todo este barro. Y sigue ahí metida. Creo que está imposible esto. Dios, no. Se está metiendo todo en el barro. Esto está demasiado complicado, miren. Estamos totalmente enterrados y todavía no nos pueden sacar los bomberos. Bueno. Acá la pobre nube enterrada y los bomberos, qué vergüenza, la verdad, darles este trabajo, pero bueno, no fue con mala intención, queríamos conocer un lugar y no nos fue bien. Sacando de espalda y los bomberos corren al lado de nosotros, qué vergüenza. Acá estamos saliendo, nos están tirando de espalda
en un campo lleno de barro. Los bomberos, qué vergüenza, desplegamos. Creo que llegaron como 8 bomberos, si no un poquito más. Y una compañera bombera. De verdad que vergüenza. No nos gusta molestar a la gente, menos en cosas así, pero de verdad que no lo hicimos con intención. Ahí van nuestros amigos bomberos y bomberas. Por favor, ayuden a los bomberos, por favor, den sus aportes. Que son gente que realmente aporta al mundo. Gracias a ellos salimos, si no, no íbamos a salir, y Nicolás estuvo con una palita plástica sacando el agua, imagínense, no nos podían sacar los bomberos, se enterraron los bomberos y vamos a salir solos con la palita plástica. Ay, Dios, la palita. Ay, Dios, se rompió algo. Ay, no, ¿qué pasó? Bueno, aquí después de salir de este, no sé, no es accidente, pero bueno, de la situación que pasamos, sacándome los zapatos llenos de barro y eso, que no era mucho lo que yo podía aportar. Estamos muy agradecidos de los bomberos, de la bombera que andaba. La verdad es que es admirable el trabajo que hacen, son personas voluntarias, que no deberían serlo, debería ser un trabajo pago, porque es un trabajo y mucho más complicado que muchos otros trabajos, porque no tienen horario, tienen que estar disponibles 24/7 para cualquier emergencia, accidente, incendio. Contaba una persona que habían estado en una situación súper difícil por una explosión por emanación de gas que hubo, donde falleció una persona. Entonces es realmente triste, injusto que sean personas voluntarias y que no reciban un salario como cualquier trabajo. Y la verdad es que esperamos que los bomberos y bomberas sean reconocidas por la gran labor que hacen. Imagínense, sin ellos no hubiésemos podido salir, era imposible, incluso se quedaron enterrados ellos y no, yo me siento incluso hasta con Nicolás avergonzado, porque uno dice, hay personas, no sé, pasando situaciones graves y que tengan que ayudarnos a nosotros que andábamos conociendo una cascada, pero la verdad es que no lo hicimos con mala intención, nos habían hablado que el lugar era lindo, y todo, y no nos gusta hacer trabajar a la persona, pero bueno. Les pedimos disculpas, les agradecimos, fueron muy muy amorosos, sinceramente no hayamos más cómo agradecer. Así que por favor, cuando se hagan las colectas de bomberos, aporten, porque siempre en algún momento más de alguno los va a necesitar en su vida. Eso es como una sensación de estar alegre, pero también triste. Yo me siento como triste, estoy alegre de haber salido y todo, pero no me gusta hacer trabajar a personas. Fue un momento muy difícil, ver enterrar tu casita, se iba enterrando más. Ahora tenemos que ver qué temas mecánicos pasaron, no tiene freno, creo que eso es menor, pero no sabemos qué más pasó. Así que eso, cambio y fuera. Gracias a Dios estamos bien, y gracias a la bombera que andaba y a los bomberos. Gracias, de todo corazón, gracias. Y no nos quedamos con esto, quisimos ir a conocer a nuestros amigos bomberos voluntarios de Oriente, quienes nos ayudaron sin pedir nada a cambio y tuvieron una gran paciencia, ya que ellos también se enterraron, y cuando pidieron la camioneta de refuerzo con otros voluntarios, también se enterraron.
Era una situación de no creer y nosotros muertos de la vergüenza, pero ellos todo el tiempo optimistas, ayudándonos y despidiéndose con una sonrisa. Era imposible no ir a conocerlos y compartir un momento de alegría. Gracias amigos, son grandes trabajadores y siempre recuerden a los bomberos voluntarios de Oriente que rescataron a la casita con rueda más entretenida de América, la nube rutera.